al estado del arte con una propuesta de generación de ambientes inclusivos para el aprendizaje de las matemáticas. Este trabajo es presentado por Edgar Gabriel Reyes Castro, quien les habla, en el Seminario de Escritura y Uso de Recursos Bibliográficos que coordina el profesor Edgar Alberto Guacaneme Suárez. Como primera medida, examinaré los diferentes enfoques que ha tenido la educación matemática a lo largo de su desarrollo según FAM 2002. El enfoque cognitivo, cuyos principales exponentes son Toll y Wiener 1981 y Bernau 1980, que desde una postura constructivista analizan las condiciones que posibilitan el aprendizaje significativo e investigan sobre las representaciones mentales de las personas. El enfoque del constructivismo radical, cuyo máximo exponente es Grassenfeld, sostiene que el aprendizaje es producto de la acción y la reflexión sobre la acción que el alumno anticipa, confronta y valida sus razonamientos. El enfoque sistémico, cuyos mayores exponentes son Brousseau y Chevenland, incluye la reflexión sobre el saber matemático a enseñar, propone constructos sobre el de la transposición didáctica y situaciones didácticas, a saber, situaciones de acción, formulación, validación e institucionalización. El enfoque semiótico, sus mayores exponentes son Godino y Batanero, postula que aprender matemáticas es construir significados personales y enseñar matemáticas consiste en procurar que los significados personales se aproximen al significado a priori de un objeto matemático para un sujeto desde el punto de vista de la institución escolar. El enfoque del constructivismo social asume la teoría socioconstructivista de Vygotsky, cuyo mayor exponente es Ernst. En el enfoque crítico, cuyo mayor exponente es Oleg Kulmos y Paola Valero. En estos dos últimos enfoques, constructivismo social y enfoque crítico, trataré en más detalle en la siguiente diapositiva. En esta presentación quiero hacer una comparación entre los enfoques constructivismo social y enfoque crítico. El constructivismo social asume una postura sociocultural donde el microcontexto es el aula y donde interactúan alumnos y profesor. El enfoque crítico asume una postura sociopolítica donde el macrocontexto está representado por la sociedad. Para el constructivismo social es relevante el lenguaje, la interacción social, las situaciones de conflicto intelectual y cognitivo. Delimita su campo hacia la transmisión de cultura matemática, el significado del contenido, actividades de las matemáticas en comunidades de personas, Valero 2007. Para el enfoque crítico es relevante los aspectos sociopolíticos en las prácticas pedagógicas, escenarios de investigación y ambientes de aprendizaje, según Skolmos 2000, estudio de los procesos sociales históricos en el aprendizaje de diversos tipos de conocimiento matemáticos, Valero 2007. De tal manera que estos dos enfoques presentan una estrecha relación al tomar postulados el enfoque crítico del constructivismo social. En la siguiente presentación hago una breve reseña histórica de los orígenes de la educación matemática crítica. Debido al nazismo alemán y al fascismo italiano de mediados del siglo XX, conformado por grupos elitistas, gobiernos autoritarios que, motivados por la fuerza del poder y la fuerza y de la guerra, pretendieron ejercer un dominio y control sobre sus naciones. Es ahí donde pensadores como Marcus, Horkheimer, Adorno, Habermas, suscritos estos a la Escuela de Frankfurt, Alemania, enuncian la teoría crítica con el propósito de brindar una salida a la necesidad humana de liberación, justicia, igualdad y cambio social desde el desarrollo del conocimiento autocrítico o razón crítica. Como resultado de esto es la pedagogía crítica, quien asume su papel para impartir un nuevo modelo acorde con los cambios sociales, y ahí encontramos a Paulo Freire como uno de sus máximos exponentes al publicar su libro Pedagogía de la Liberación. En el campo de la educación matemática, es la matemática crítica quien asume su responsabilidad, y uno de sus máximos exponentes es Kolmos, quien publica su libro Hacia una filosofía en la educación matemática crítica. Postulados fundamentales de la matemática crítica. Abreu 2000 dice que todo individuo es un ser social
y el aula de matemáticas es un microcontexto social donde interactúan profesor y alumnos, los cuales no pueden disociarse del macrocontexto social. Oliveras, 2006, dice que la actividad curricular es una actividad social para la formación de una nueva sociedad. Oliveras también manifiesta que la sociedad es cambiante, construida por quienes la componen. La escuela está llamada desde paradigmas críticos sobre la educación a usar la praxis educativa como proceso de construcción de significado social, a romper la distribución de poder y a las clases sociales y a la integración entre la diversidad sociocultural. Borgorio 2006 dice que en el aula de matemáticas lo social antecede a lo matemático. No se conseguirá que nuestros estudiantes aprendan matemáticas si no se tienen las condiciones mínimas para que ellos se sientan partícipes de su propio aprendizaje. Para Valero, 2007, dice que las matemáticas no son un conocimiento neutral, sino que son un conocimiento de poder, del cual los seres humanos hacen uso en diversas situaciones de la vida social para promover una visión determinada del mundo. Valero también manifiesta que las matemáticas no son un conocimiento único, sino que existen una diversidad de conocimientos matemáticos asociados a diversas prácticas sociales y culturales. Esto es un postulado de la etnomatemática. A continuación, se presentan otras fuentes que brindan mayor información para indagar más sobre el estado del arte. Entre estas encontramos Dialnet, que es una base de datos de libre acceso, constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de revistas, libros, monografías, tesis doctorales. Otra es la Red Latinoamericana de Etnomatemática. También es una base de datos donde nos brinda información sobre trabajos de investigación, tesis de doctorado, monografías relacionadas con la etnomatemática y escenarios de aprendizaje en grupos de indígenas o afrodescendientes. Otro es el repositorio digital de documentos en educación matemática. Es una base de datos especializada en investigación en educación matemática, dirigida por docentes del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Otros sitios de búsqueda. Librería digital de etnomatemática. Es un espacio virtual para el aprendizaje interactivo dirigido especialmente a la comunidad etnomatemática o de comunidades indígenas de la región pacífica. Es una página muy útil en la creación de ambientes de aprendizaje. Otra es la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, donde encontramos un gran número de publicaciones relacionadas con educación matemática. También encontramos artículos, tesis de doctorado, eventos, libros, todos dirigidos hacia la modelación en educación matemática. Otra es la Red Latinoamericana de Etnografía, donde se encuentra un gran volumen de publicaciones útiles para nuestro trabajo. También encontramos revistas como la revista Educación y Pedagogía, especialmente la edición número 59, que trata sobre la educación matemática, enfoque sociocultural. En esta revista encontramos artículos de Paola Valero y Scott Moss, tales como Aprender matemáticas en un contexto de frontera. Otras revistas. La revista 1, Revista de Didáctica de las Matemáticas, donde encontramos artículos útiles para la construcción de escenarios de aprendizaje. Otra es la Revista Latinoamericana de Etnografía. Es una publicación electrónica semestral de la Universidad Antonio Nariño, donde podemos encontrar publicaciones acerca de investigaciones relacionadas con la etnomatemática, aspectos socioculturales y políticos del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Libros. Entre ellos encontramos Matemáticas e Interculturalidad. Este libro, cuyo coordinador es Jesús Goñi y sus autores Alberti, Burgos, Díaz, Domínguez, Fioriti, Gorgorio, Núñez, Oliveras, Planas, Prat, Rojas, Santesteban, Vilela, que tratan aspectos muy relacionados con nuestros temas de investigación. Otros libros, como Hacia una filosofía de la educación matemática crítica, cuyo autor es Ole Skogmos y traducido por Paola Valera. Educación matemática crítica, una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, cuyos autores son Paola Valero y Ole Skogmos. Editado en la Universidad de los Andes en el año 2012. También otros libros son los handbooks, que nos brindan un rico compendio de libros útiles para nuestro tema de investigación. Tesis doctorales. Procesos de aprendizaje de matemáticas con población de fracaso escolar en contextos de exclusión social. Las influencias afectivas en el conocimiento de las matemáticas. Presentado por Inés María Gómez Chacón, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad Complutense de Madrid, 1997. Las prácticas de modelación como procesos de matización en el aula. Presentada por Jaime Lorenzo Arrieta Vera, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, Departamento de Matemática Educativa, México, Distrito Federal, marzo de 2003. El nivel de conocimiento de los alumnos al finalizar octavo grado, en el primer ciclo de ESO. Un acercamiento constructivista, cuya autora es Ángela Tobar Betancourt, Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicología, Universidad de La Laguna. Otro de nuestras tesis doctorales que hemos examinado es integración entre educación matemática y educación ambiental, un propósito de contexto en gestión del conocimiento, presentado por Roseli Burigo, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 6 de abril de 2009. El lugar donde se ubica nuestra propuesta: generación de ambientes inclusivos para el aprendizaje de las matemáticas. Considero que una vez hecho este barrido hacia los diferentes enfoques de la educación matemática y centrándome dentro del enfoque crítico, nuestra propuesta se halla enmarcada en este enfoque, pero haciendo uso de los diferentes postulados del enfoque constructivista social, luego que, al examinarlos, estos dos guardan relación al tomar elementos necesarios el uno del otro, lo cual nos permite aproximarnos al estado del arte. Gracias por su atención.